Espero estén todos bien. Vamos a comenzar hoy con otro aspecto. Ya vimos el aspecto orden, la dimensión, la presión, la forma, y hoy vamos a comenzar y voy a hacer una breve introducción sobre la rapidez o velocidad de la escritura. ¿Qué nos indica la rapidez o velocidad de la escritura? El temperamento, porque depende del ritmo biológico de cada uno, es decir, la actividad, cómo la realiza, el autocontrol de acción y reacción, la aptitud para comprender y resolver problemas, tanto sean manuales como intelectuales, la prontitud de réplica que tiene, la capacidad de acelerar el ritmo habitual de trabajo, la agilidad muscular y mental, porque está relacionado también con la inteligencia, y el dominio que tiene de las reacciones psicomotoras. Digamos que en el tema de velocidad se han hecho muchos estudios, investigaciones, donde se han utilizado test, el palográfico del profesor Dr. Scala, la prueba de Grace del Dr. Malespine, dictado de texto con cronómetro, un control cada 30 segundos o un minuto. También hay otro test de las 3 vueltas de pista. Eso se ha hecho para investigar, por eso podemos decir la cantidad de letras por minuto, pero nosotros, digamos, como grafoanalistas, tenemos el ojo experimentado como para ver qué tipo de rapidez tiene de acuerdo a los rasgos gráficos. Igual les voy a dar la cantidad de letras por minuto, porque bueno, la pausada se considera que se escribe entre 100 y 130 letras por minuto, la lenta menos de 100 y muy lenta menos de 70. Con respecto a la rápida, de 130 a 200 y precipitada más de 200 letras por minuto. Como dije, nosotros tenemos el ojo habituado y Pulver, por ejemplo, el doctor Max Pulver decía que la velocidad es movimiento, que la lentitud está relacionada con tomarse un tiempo, dejarlo pasar por alguna causa. Entonces, va a observar en la escritura la velocidad que cambia. Si el movimiento es dextrógiro, la forma de las letras, el tamaño, la inclinación, la presión, los puntos y barras de T si están desplazados hacia la derecha o si están atrasados, algunas letras que pueden aparecer incompletas y el uso de la guirnalda y de los ondulados. Acá, por ejemplo, yo les muestro, por ejemplo, acá es una tendencia de moderada rápida y aquí de moderada a lenta. Y ahora les explico por qué. Yo después, a lo último, voy a hacer todo un listado de lo que hay que tener en cuenta para determinar si la escritura es moderada, lenta o rápida o precipitada. Por ejemplo, la guirnalda tiene más tendencia a rápida. Un final con el apuro que no se terminó de hacer, los trazos acerados, barras de T hacia la derecha, los puntos ligados a la letra siguiente o no, pero hacia la derecha. Escritura decreciente, trazo sinuoso también, el filiforme. Acá movimientos dextrógiros, el vuelo de paloma, omisión de bucles y van hacia la derecha. Bueno, vamos a ver un montón de rasgos que yo después lo voy a enumerar, no se preocupen porque lo voy a detallar todo, que nos dan
posibilidad de determinar qué tipo de escritura es. Acá, por ejemplo, tenemos de moderada a lenta, ¿no? Primero, tenemos que tener en cuenta que nosotros ya sabemos que es predominio de la forma o del movimiento. Acá lo que estuvimos viendo en este cuadrito es predominio del movimiento. Y acá vamos a ver predominio de la forma, que eso es lo que nos da la pauta. Porque aparte del predominio de la forma o del movimiento, tenemos que tener en cuenta qué tipo de letra se usa, si es cursiva o si es de imprenta. El ritmo que tiene la escritura, si es una escritura muy monótona, donde hay redondez, tiende a lenta. Cuando hay determinado ritmo con desigualdades, va hacia rápida. Después, como dije, puntos, barras de T, si son exactos, si son atrasados, adelantados, eso nos da la pauta. Si no hay tachaduras, si no hay retoques, ¿qué es el retoque? Algo que ya escribió y vuelve atrás a retocarlo. Eso está relacionado más con la lentitud que con la rapidez. El tamaño, cuando uno pierde tiempo en hacer un tamaño grande, está perdiendo el tiempo. Va a tender más a la lentitud. Es decir, el ojo experimentado ve el movimiento que realiza la escritura en el espacio, si se dispara para todas direcciones, si hay soltura o si está muy controlado, si está muy inhibido. Vamos a continuar con esta parte. Acá tenemos movimientos regresivos, eso tiende más a lenta, anguloso, bucles, triángulos, barra de T atrasada o punto de la I atrasado. Los trazos accesorios, está perdiendo ahí el tiempo en hacer trazos accesorios que no tienen ninguna validez, digamos, para leerla la escritura. Cuando la escritura es invertida en cuanto a la inclinación, cuando está apretada, cuando está desligada, que era lo que yo les explicaba, que hay que tener en cuenta la continuidad, el aspecto que no vimos, que es cómo se ligan las letras dentro de una palabra. Ya lo vamos a ver, es otro aspecto gráfico. Luego, cuando está en vertical la escritura, uno ve inflamientos o adornos, o la escritura grande. Acá, cuando está descendente, tiende más a ser lenta. Cuando es ascendente es más bien rápida. Cuando está apretada o comprimida la escritura, cuando es creciente, cuando está adosada. ¿Recuerdan lo que era adosada? Es el choque de una letra con la otra. Y también está la apretada, que comprime el espacio en la misma letra. Entonces, todo eso lo vamos a observar en la escritura. No hace falta que le vayamos a tomar con un cronómetro lo que escribe. Tenemos todos los gestos gráficos para saber qué tipo de escritura es. Por ejemplo, Pulver decía que teniendo en cuenta el ritmo, es el tiempo habitual de reacción que tiene el sujeto. Cuando hay poca velocidad, acá por ejemplo, vemos que la escritura es lenta. ¿Por qué? Porque vemos que hay redondeles, la escritura es redonda, está desligada, bueno, es que no están unidas unas letras con la otra. Ahí está perdiendo tiempo. Después es inclinada hacia la izquierda, digamos, todavía es un aspecto que no vimos, ya lo vamos a ver. Todos son aspectos que nos dan la pauta. Punto en círculo también, acá estoy viendo punto en círculo. Todo nos va dando la pauta de que es más bien la escritura lenta. Y la escritura que tiene poca velocidad está relacionada con la actividad laboriosa, pesada,
lenta, eso decía Max Pulver. Cuando acá tenemos otras que también son lentas, ¿por qué? Porque miren el inicial que hizo acá. Perdió todo el tiempo en hacer este inicial. Acá miren la R, acá dice ropa, miren qué movimiento acá hizo. Todo esto está reflejando la lentitud. En este caso, que es imprenta, que aparentaría tener algunos rasgos, también es lenta, hizo excesiva presión. Cuando uno suele hacer escritura más rápida, aliviana un poco la presión. Acá, por ejemplo, Pulver decía, por ejemplo, que cuando el grado de velocidad nos cambia la dirección a que sea dextrógira, en este caso, acá los finales son sinistrógiros, van hacia la izquierda. Esto, aparte de creciente, que la lentitud estaba relacionado con tomarse tiempo, dejarlo pasar por algún motivo. Acá, por ejemplo, es de lenta a pausada. Miren esta escritura, no es totalmente lenta, pero tiende a lenta a pausada. La lenta o pausada o moderada representa que la persona también se toma su tiempo, pero es para registrar, para comparar con las experiencias y de allí busca las soluciones que sean prácticas, que sean razonables, sin forzar ni chocar con los demás. Entonces la velocidad cambia la forma de las letras, el tamaño, la inclinación, la presión, los puntos muchas veces están desplazados hacia la derecha y arriba, a veces la hacen incompleta, hacen en general guirnaldas, acá por ejemplo como este caso, acá hizo guirnaldas, acá también tiene algunas guirnaldas, y movimiento ondulado. Acá por ejemplo también tenemos una escritura que de lenta a moderada, porque nosotros acá le vemos las guirnaldas, pero las hace bucladas, no hace trazos accesorios, pero digamos no es tan lenta, de lenta a pausada, podría llegar a ser pausada, habría que ver más escritos. Entonces, cuando se controla la escritura, así quiere decir que hay un predominio de lo mental, de la vida mental, de lo reflexivo, la persona es un poco más prudente, hay armonía en las reacciones, hay escrúpulos. Acá, por ejemplo, tenemos una escritura que tiene desigualdades acá. La primera tiene desigualdades, es rápida, con desigualdades, y esa rapidez de desigualdades que nos indica que hay impulsividad de los deseos, pero por otro lado hay una inhibición del temor ante los obstáculos que se le presenten o por culpabilidad, es decir, hay cambios bruscos y repentinos en las ideas y en los proyectos. Acá en este caso, que es una escritura simplificada, ya lo vimos en la forma, es más rápida, porque ya tiene otro tipo, miren acá tiene gladiolada o enciforme o decreciente, que era la zona media, que de más grande pasa a ser más chica. Y no vamos a decir que es precipitada, tendríamos que ver todo el escrito, pero cuando la escritura es rápida, indica que la persona se exterioriza sin obstáculos, que hay satisfacción en la comunicación, que es una persona más segura, que toma iniciativa, que es más objetiva, que es optimista, que hay un olvido de sí. En cambio, la lenta
vamos a decir que hay más pereza, hay indolencia, hay una actitud pasiva ante los problemas porque se inhiben, o puede ser mucho cansancio. Siempre es bueno, cuando uno está en una determinada situación, que eso sería grafología emocional, escribir algo, un texto, y después compararlo con los que ya tenemos. Nos vamos a ir entrando en el tema de grafología emocional, que es muy interesante. Vemos las variaciones del ánimo, del humor y de la voluntad que tenemos nosotros mismos, lo vemos en la escritura. Entonces, acá por ejemplo hay otros ejemplos donde pasa de precipitada, la escritura puede ser rápida, precipitada, lo vemos en las terminaciones. Esta es más precipitada, miren acá cómo hizo el ligamento. Bueno, acá por ejemplo tenemos una escritura que es muy lenta. La escritura muy lenta puede ser por diversas causas. En la clase siguiente vamos a ver todos estos ejemplos y voy a dar todas las interpretaciones. Esto es una introducción para que se vayan dando cuenta de dónde sacamos los datos. Esta, ven que está redondeada, esta era de una chica de 20 y pico de años, no es de un escolar, pero ya voy a explicar bien de qué se trata. A ver, esta también, esta es una escritura muy lenta. Miren estos desvíos que hace, sinistrógiros, aparte de, bueno, por ejemplo acá en este caso tiene acerado, pero no la podemos poner como rápida ni precipitada, porque ahí están las contradicciones. Ya esta me voy a dedicar a explicarla bien qué pasa acá. Cuando hay ritmo acelerado, esta por ejemplo, esta es acelerada. ¿Acelerada qué significa? Que empieza de una forma y a medida que escribe se va acelerando. Está relacionada con el rendimiento laboral también. Estas también. Esta, por ejemplo, sería una escritura constreñida, porque es al revés que la acelerada. Empieza rápido y termina muy lento. Miren cómo se observa acá. Esta es la misma persona, la que escribió. Miren acá como vemos que tiene una escritura rápida y de repente la hace lenta. Por eso le llamamos constreñida. Y acá tenemos, nosotros ya vimos en el aspecto dimensión, vimos la contención de la escritura, la contención del movimiento, y ahí vimos escritura contenida, escritura impulsada o lanzada. Entonces, hay algunos autores que la ponen en la rapidez. Yo ya como la di, no la voy a dar, pero les quería nombrar que la escritura contenida está conteniendo el movimiento. Siempre va a haber algunas características que van a ser similares cuando uno los ve en escritura moderada. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas características de lanzada, pero ya lo voy a explicar en la clase siguiente. Aquí hay desigualdades de rapidez, porque de más lenta pasa más rápida, después pasa más lenta, permanentemente cambia. En las desigualdades de rapidez hay impulsividad de los deseos, pero se inhibe en determinado momento por temor ante los obstáculos o ante el fracaso. Y hay cambios bruscos y repentinos en las ideas y en los objetivos. Eso decía Max Pulver. Bueno, esta también, esto parece ser una escritura rápida, pero ya la vamos a analizar.
Después les voy a dar todas las características que lentifican la escritura y las hacen más rápida. En la clase siguiente lo que vamos a ver son todos estos ejemplos con las correspondientes interpretaciones. Así que los espero para la clase próxima y hasta pronto.